buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Nuestro retraso se debe, como todos ustedes saben, a la Copa Cine Center. Los fanáticos del fútbol estarán atentísimos a los resultados, a todo lo que ha ido sucediendo. Yo estoy feliz de que ya se acabe, ya se acaba la siguiente semana, ya así no me retraso más, pero a los que están fanáticos del fútbol, bueno, que la disfruten. Esta noche está con nosotros el expresidente. Siempre es un gusto tener un expresidente, por supuesto, en un programa de televisión. Jorge Tuto Quiroga, presidente de Bolivia 2001-2002, de agosto de 2001 a agosto del 2002. Pero antes, con la enfermedad del general Banzer, asumió muchísimo la presidencia. Lo recordamos en muchísimos roles en aquel tiempo. Bienvenido otra vez a esta casa. Gracias, muy buenas noches. A ti un gusto estar en el programa y yo agradecido que Wilstermann, perdón a los del Tigre, hubiéramos empatado en La Paz, pasamos a la final. Bienvenido al retraso si es para que Wilstermann avance. Bueno, a mí eso no me gusta mucho porque yo soy del Tigre, pero bueno. A ver, nosotros justamente esta tarde haciendo, digamos, una revisión de lo que le quiero preguntar en esta noche. Quien quiera ver un poquito de la biografía, porque me la ha contado así minuciosamente, de Tuto Quiroga, puede ver nuestro programa, Esta Casa No Es Hotel, del 9 de julio del 2014, sí. Cuando don Tuto estaba aquí. Así le hemos preguntado muchísimas cosas sobre él, sobre su carrera política. Esta noche quiero iniciar hablando de un tema que creo que ha sido una noticia muy importante en toda la semana, que es el tema del mar. Ver esa reunión, 5 expresidentes junto al presidente Evo Morales, conciliando en un tema que hace a todos. Usted, si uno recuerda la historia del MAS, empieza enfrentándose con usted. El 2005, el adversario clarísimo de Evo Morales no era Samuel Doria Medina, sino Tuto Quiroga, y es a usted, digamos, a quien Evo Morales derrota el 2005, por decirlo de alguna manera, pero el adversario era claramente usted. ¿Eso se cierra esta semana con el abrazo con el presidente en el Palacio? No, a ver, primero no es un abrazo, es una reunión que no es la primera, creo que es la 4ª vez. Las diferencias políticas en tema de lucha contra el narcotráfico, que trabajé y trabajaría en erradicar la coca que se hacía cocaína, en política económica, en respeto a la justicia independiente, respecto a la posición que deberíamos tener en referencia a gobiernos autoritarios como el de Venezuela. Esas diferencias las tengo, las mantengo y van a persistir. Lo peor en estos casos es pensar de que si uno apoya a una causa que es por la patria, que es de todos, que es de Bolivia, que es el mar, uno está apoyando al gobierno. Eso no es verdad. Como tampoco es verdad que si uno es opositor democrático al gobierno se volvió chileno, como de forma caricaturesca quisieron decir gente del gobierno para descalificar, por ejemplo, al movimiento cívico de Potosí, aunque quedaron más confundidos que canciller chileno, porque empezaron diciendo que son chilenos, después son ultraderecha norteamericana. Tenemos que dejar de lado esas caricaturas. Hay que entender, no era la primera reunión. Antes de ir a La Haya tuvimos esa reunión. La primera vez que yo ingresé al Palacio, desde que Evo Morales es presidente, la verdad que desde que dejé el Palacio, fue justamente cuando se tuvo la reunión, todavía no era Rodríguez Belcé agente, y se discutió la posibilidad de usar este cauce jurídico en La Haya, y todos los expresidentes salimos y públicamente respaldamos eso ese mismo día, y lo hicimos muchas veces. Nos volvimos a reunir después, ex cancilleres. Ese es tema de política de Estado, y política de Estado no es así, que yo apoyo un tema cuando estoy en el gobierno, y si no estoy, me opongo, porque eso ha beneficiado a los chilenos, que decían que había resquicios, fisuras y diferencias en Bolivia. El mar es con R de reintegración soberana al Pacífico, no es con S del MAS de socialismo. No es de un gobierno, es del país. Va a quedar por los siglos de los siglos todos los buenos avances que se pueda hacer ahora, y hay una coyuntura favorable porque hay un espacio jurídico que ha permitido visibilizar algo que Chile quería esconder. Hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile. Y la visita del Papa Francisco cambió todo. Pero de alguna manera, y esto no lo pongo como algo negativo, ¿sí? O sea, se podría interpretar que se cierra una brecha también, ¿verdad? El tener a 5 presidentes, digamos, comulgando con una política implantada en el gobierno de Evo Morales, porque es decir, llevar el juicio a La Haya, eso innegablemente se ha hecho en la gestión de Evo Morales, a 5 expresidentes comulgando con esto, a usted, que ha sido
sido opositor claro de Evo Morales, nos diría a los bolivianos que de alguna manera hay una brecha cerrada, porque hay un tema, digamos, donde más allá de las diferencias políticas, los opositores hoy comulgan y se está generando de manera clarísima una política de Estado. Siempre ha sido así para mí. Quizás lo que el otro día es una forma de públicamente decir al mundo eso que ha sido obvio. Yo te puedo decir que estaba en Brasil en un evento con 40 y tantos parlamentarios. Estaba el expresidente Cardoso, mucha gente. Hablé del tema, del mar, de Chile. Estaba en una entrevista con Jaime Bailey, hablando sobre los abusos atroces que se están perpetrando en Venezuela contra la oposición, increíbles. Hablando de la visita del Papa y del tema del mar. Todos los bolivianos siempre tenemos eso, el pensar, yo creo que es equivocaciones que se cometen vienen de ambos lados. El pensar que si uno se opone al gobierno, como lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, en las diferencias internas, uno tiene que llevar eso al campo externo. El mar no es de Evo Morales. Las palabras y las frases del Papa no dijo quiero esto para el gobierno, para el MAS. Habló del mar. Dijo estoy pensando en el mar, no en el MAS, que es para todo Bolivia. Para mí siempre ha sido manejo de política de Estado, va a seguir siendo, y respeto también, ojo, que en Chile es de esa manera. Te muestro una larga entrevista del señor Sebastián Piñera, profundas diferencias con el actual gobierno, pero ha hecho gestiones y representaciones en el marco de una política de Estado de ese lado. ¿Qué es lo que permite la visita del Papa, que con todo respeto creo que es lo más importante? Yo saludo que los bolivianos estemos unidos en esta materia, pero siempre lo hemos estado, creo que se ha minimizado en gran medida lo hemos estado. Y yo pediría en eso dos cosas y reconocer la visita del Papa, Susi. Primero, el que apoya este tema del mar no está apoyando al gobierno, está apoyando a Bolivia, a la patria, hagámoslo todos, alcaldes, gobernadores, todos, en este tema y mantengamos las diferencias. Lo otro, el que pide como opositor libertad para Leopoldo Fernández por la injusticia que se está cometiendo contra él, no es chileno, es demócrata. Y yo seguiré siendo eso, opositor democrático, abogando por mis posiciones, dejando claras las diferencias y defendiendo y respaldando el tema del mar. Y eso es lo valioso, porque si la única forma, los únicos que defenderían este tema serían los empleados del gobierno, sería un tema de gobierno y no de Estado, no del país en su conjunto. Y finalizo con la idea de que lo del Papa es tremendamente importante. Tremendamente importante porque si quieres en la conversación te puedo decir con lujo de detalles que el Vaticano tenía una posición adversa cuando yo estaba en el gobierno respecto al diferendo marítimo Chile-Bolivia, por una persona que estuvo allá mucho tiempo con altísima influencia. Papa Juan Pablo II, en las postrimerías de su mandato, tomó una gran preeminencia, casi más de una década, más de una década. Un señor Sodano, que había sido nuncio en Chile. Cardenal Terrazas, Dios lo cuide, lo bendiga y lo proteja, me advirtió que esa persona era muy influyente, ya no está allá, por eso puedo ahora revelarlo, y que tenía una posición adversa. Y la reunión más escabrosa y compleja. ¿Por qué no lo denunció en su momento? ¿Por qué no lo denuncié en su momento? Porque el cardenal lo dijo en confianza y hablé. ¿Y qué gano yo haciendo guerra con la iglesia? No, hay que persuadir. Cuando uno tiene gente que tiene una posición diferente de una institución que es tremendamente influyente, uno no gana nada insultando. Claro. Estaría como los chilenos ahora. No me refiero a insultar, sino... No, pero en la diplomacia no se hace eso. La iglesia está acá miles de años, hubiera sido un garrafal error, yo jamás cometería eso, de ofender a la iglesia, porque hay una persona que coyunturalmente tiene una gran influencia y que tiene una posición adversa. Tuve una reunión escabrosa con él y fíjate el cambio. Creo que no estamos, hay que hacer un análisis cuidadoso de todo lo que dijo el Papa, las frases, entraremos en ello, y reconocer que el cardenal Terrazas fue ordenado cardenal al mismo tiempo que Bergoglio, el mismo año, 2001, son de la misma promoción, y también el de Chile. Algo han venido, y si lees lo que dijo el Papa al irse, hizo referencia al cardenal Errázuriz de Chile, aquí visitó a Terrazas. Claramente es un tema que se ha conversado en la iglesia y la posición del Vaticano hoy es diferente. Ese señor Sodano ya no está. Por eso, ¿qué haces cuando hay alguien que no tiene una posición favorable a Bolivia? No es insultar, no es descalificar, es trabajar. Como te puedo garantizar, lo ha hecho nuestra Iglesia Católica, que hay que agradecer, para que se entienda que el factor más influyente ahora está de nuestro lado. Y fíjate la coincidencia, es realmente Dios nos está ayudando como país. ¿Quién hubiera pensado que después de un papa respetable, Benedicto, alemán, que no conocía la realidad sudamericana, nos llegue el primer papa latinoamericano
que sea argentino y que hubiera estado con 1 millón de embajadores bolivianos, el millón de hermanos que viven en los barrios de Buenos Aires, y tú sabes, pregúntale a Gringo González, a Gustavo Aliaga, a todos los que han pasado, a Sixto Valdés, los que han pasado por el consulado en Buenos Aires. Todos los bolivianos conocíamos que Jorge Bergoglio en Buenos Aires no se iba a la misa de la catedral en la plaza principal, se iba a los barrios pobres y veía bolivianos, paraguayos, y claramente estamos en su corazón. Además nuestro vecino que sabe perfectamente cuáles son los problemas de la región. Y sabe, perdón por agregar un tema más, sabe que el Vaticano solucionó el diferendo entre Argentina y Chile. Así es. Sabe que el Vaticano puede ayudar. Y quizás para entender la dimensión de lo que está pasando, porque yo veo que Chile en esto está, por lo que ha dicho el Papa, han quedado aturdidos, anonadados y atolondrados. Retrocedamos un poquito en la posición confusa y contradictoria de Chile. Ya con el tema de la Haya se les cayó el disfraz de que no había tema pendiente, porque el mundo vio 2 países sentados con un tema pendiente, todavía para ver si hay competencia. Y yo he contado, desde que se decidió ir a la Haya, ya 5 contradicciones de Chile. Primero, la nacional. Chile se jactaba de ser el país que respetaba el Estado de Derecho, los tratados internacionales. Y este aquí, que no quiere reconocer la instancia máxima de jurisdicción en el planeta de Naciones Unidas. Segundo, Naciones Unidas le dio trabajo a la señora Bachelet y al señor Muñoz, cargos altísimos en Naciones Unidas, con buen salario. Servían para dar un cargo y un empleo personal, pero no sirven para ver una diferencia internacional. Contradicción segunda. Tercero, con Perú, ¿recuerdas? Cuando estaban en La Haya, seguían dialogando, seguían condecorando y estaban en La Haya. Con Bolivia, la contradicción tercera es un momento, estamos en La Haya, no se dialoga. Cuarta, ¿recuerdas el emplazamiento? Bolivia va a La Haya, Chile desconoce competencia a La Haya y después dice, emplazo a Bolivia a que digan que van a reconocer el fallo de La Haya, corte que yo estoy desconociendo, decían los chilenos. Mira semejante contradicción en las revistas de niños que yo leía. Cuando había una situación confusa, al final Condorito, no sé si tú eres bastante mejor que yo, ¿leías Condorito, no? Sí, claro. Plop, se desmayaba, exijo una explicación. Así habría que hacer. Y la última, la quinta después. Llegó el Papa, pateó el tablero, enseguida hablamos de eso, se quedaron confundidos, se pide que el Papa sea garante, por lo que dijo, precipitó declaraciones, y dice, no, que el Papa no se meta. Le niegan competencia al Papa, porque estamos en La Haya. Y a La Haya no le reconozco competencia. Que no se meta el Papa porque estoy en La Haya, pero no quiero estar en La Haya. Además que una declaración sumamente contradictoria, ¿no? El canciller en primera instancia indica que es una declaración en realidad favorable para Chile porque el Papa insta el diálogo, cuando nuestra demanda es básicamente diálogo, ¿no? Entonces nosotros le estamos pidiendo a Chile diálogo. Y dijo el canciller que anda confundido y enseguida podemos analizar por qué. Que Bolivia pide una cosa acá, otra cosa allá, pedimos lo mismísimo en todos los lugares. Él confunde. Bolivia pide cesión de la soberanía en La Haya. 5 días hemos visto los alegatos. Ha quedado claro que Bolivia lo que pide es que La Haya dictamine que Chile tiene la obligación de negociar y cumplir los compromisos contraídos a lo largo del casi último siglo, en varias ocasiones, como se ha detallado profusamente, incluyendo la década de los 70s. Una otra confusión que les causó el Papa. Dicen, Chile siempre ha pedido reabrir relaciones sin condiciones. Falso de falsedades. Claro. En la década de los 70 se reabrió relaciones para tratar el tema. Y no se llegó a buen puerto y volvimos a romper. Por eso ahora queremos notario de fe pública, garante, alguien que asegure que lleven a buen puerto. ¿Y por qué es importante lo del Papa? Retrocedamos un poco, Susi. Este Papa, que es la figura política más influyente del planeta, todos los papas son influyentes, él es el más influyente de los influyentes, quizá desde Juan Pablo II, y hoy por hoy tienes a Obama de Estados Unidos, Merkel de Alemania, Xi Jinping de China, Putin de Rusia, desfilando por el Vaticano. En su agenda, el Papa Juan Pablo II, ¿por qué se caracterizaba? Derrumbar el muro de Berlín, democracia en Europa Oriental y el jubileo 2000 con donaciones de deuda que nos benefició enormemente. Me consta porque trabajamos en ello y gracias a la Iglesia nos condonaron miles de millones de dólares de deuda externa boliviana que se quedaron en municipios con el Diálogo 2000, el HIPIC, y llegó a los más pobres. Este Papa, ¿cuál es su agenda? Cambio climático, que no se derritan los glaciares del Illimani, del Huayna Potosí, que tengamos agua potable, que no lleguen las tormentas, que no sube el nivel de los mares. Una encíclica muy discutida en el tema de cambio climático.
Y segundo tema, claro, él ha decidido, toro por las astas, tratar de solucionar problemas y diferencias de larga data. Cuba y Estados Unidos, 50 años, los acercó. En unos días más empezará a flamear la bandera norteamericana en el malecón de La Habana, la cubana ya está en Washington, el Papa Francisco va a ir a Cuba y a Estados Unidos. Claramente hubo una participación activa y una hoja de ruta mínima que se está ejecutando y, ojo, nos enteramos que el Vaticano participaba cuando se anunció el arreglo, ¿recuerdas? Y habían trabajado varios meses. Invitó a orar a los mandatarios de Israel y Palestina, al Vaticano, tema tremendamente espinoso, como él decía. ¿Recuerdas que recién vino el tema de Ucrania? Vino el señor Putin, vino la señora Merkel. Algunas gestiones está haciendo. Entonces, y si es argentino y está tratando de solucionar temas de Ucrania, de Israel, Palestina, de Cuba y Estados Unidos, claramente ha decidido que va a trabajar en este tema de la diferencia marítima que conoce de manera personal, como quedó claro acá. Y yo creo que Chile ha hecho un gravísimo error de cálculo de pensar que hizo una frasecita, que fue un lapsus, no es verdad. Qué tremendo, no sé si viste lo que dijo Insulza, enviado por el gobierno de Chile. Aquí tengo la frase terrible que dice: un fracaso y fiasco de secretario general de la OEA, 10 años, un fracaso total. Permitió que se destruya y erosione la democracia de Venezuela, Ecuador, Bolivia y varios países. Se violó la Carta Democrática. ¿Qué dijo este señor? El Papa es bastante espontáneo, está preocupado de otras cosas. Creo que tampoco hay que pedirle que se convierta en un estadista ducho en temas internacionales. Un hombre que fue un fracaso en la gestión de la OEA. A un papa que ha acercado a Cuba y Estados Unidos después de 50 años, decirle que no es un estadista ducho en temas internacionales, es pues así como si un jugador de tercera división de Bolivia o de Perú le dice a Messi que no es un futbolista ducho en la Champions. Es ridículo, están tremendamente confundidos y yo creo que Chile haría bien en respirar profundo, analizar lo que está haciendo el Papa, darse cuenta que él va a seguir en esta materia y ver que esta es una oportunidad para dialogar y conversar como ha pedido el Papa. Una cosa que todo el mundo se pregunta, a ver, después de la reunión que se ha tenido con el presidente esta semana, ¿en qué consiste ser parte del equipo? ¿Usted empieza a trabajar en la Haya, se le encargan algunas labores, se le paga un salario, etcétera, etcétera? Lo que queremos saber es cuáles son las funciones que van a cumplir los tres presidentes. Yo voy a seguir trabajando de la misma manera que lo vengo haciendo. Pertenezco a 10, 12 directorios internacionales, me llegan invitaciones internacionales, rechazo más de la mitad, pero puedo ir a muchos lugares. Este mes de agosto que está empezando, voy a estar en México con altas autoridades del gobierno, conversaré, está todo invitado, todo pagado, nadie cobra un peso aquí por si acaso. Lo peor, yo no, hacer esto por ser empleado, yo de este gobierno, ni estoy dispuesto ni me ofrecerían ser empleado, olvídese, eso no hay. Para trabajar por Bolivia, lo peor que uno puede hacer es decir, solo lo hago si soy empleado. No, yo trabajo desde donde esté y lo voy a seguir haciendo con todo lo que pueda hacer en las instancias que pueda colaborar. Por ejemplo, después estaré en Bogotá. Esto quiere decir, digamos, usted está en estos seminarios a donde todos sabemos, usted es conferencista, lo invitan muchas veces para hablar de Bolivia, la economía de Bolivia, economía en general, etcétera, ¿no? Mucho más, hacemos la democracia de Haití, la reforma en Haití, la defensa de la democracia en la región. Lo de México es una conferencia de energía, lo de Colombia es por el proceso de paz. En todos los temas que el expresidente vaya a disertar, digamos, pero en todos los temas que Tuto Quiroga vaya a disertar, en alguna parte de la disertación hablará del tema mar. No, ¿sí? o en la disertación o en las conversaciones. Uno visita a mucha gente, visita autoridades y puede conversar con muchas diferentes autoridades. Y a ver, en este tema hay que entender lo siguiente. Yo no soy abogado, lo de la Haya está brillantemente conducido por Rodríguez Belcé. La vocería general la hace de forma extraordinaria don Carlos Mesa. Lo que se está diciendo es, por ejemplo, yo he estado varias veces invitado a hablar a programas de CNN, de Fernando del Rincón, por el tema de Venezuela en particular. El viernes pasado estuve aquí en el estudio hablando de la cuestión marítima, porque había estado antes el canciller de Chile, aquí desde La Paz, en CNN, me han visto en toda América Latina, el viernes en la noche durante casi media hora. Todos esos esfuerzos sirven. Y lo otro que tampoco hay que hacer, que me parece a mí un error, hemos conversado con don Carlos Mesa, con don Jaime Paz y demás, todos podemos ayudar en diferentes esferas. Te doy un par de ejemplos. El casi 90% de los parlamentarios de las democracias del mundo
deben provenir o de la Internacional Socialista, en la que don Jaime Paz ha sido alto dirigente y tiene muchos amigos, o de la Internacional Demócrata de Centro, donde están los partidos de la señora Merkel de Alemania, del señor Cameron de Inglaterra, del PP de España, son la mayoría en el Parlamento Europeo, republicanos, PAN de México, conservadores de Colombia, en fin, muchos, 85 partidos. Yo acabo de trabajar para que mi amigo Andrés Pastrana de Colombia lo elijan ahí presidente. Tenemos un amigo allá. Esos círculos sirven para que conozcan la versión de Bolivia. Seguramente Chile también se va a mover en esos lugares. Te doy eso como un ejemplo. Segundo, esta lucha es en todos los frentes. Lo de La Haya es un espacio jurídico, pero ojo, de La Haya no va a salir un mapa con el mar. Va a salir, si nos va bien y se declara competente, la instancia a pedir lo que el Papa ha dicho. Lo que diálogo. Nosotros queremos. Vamos a tener que conversar con Chile. Resultados. Lo que se requiere es desarrollar una estrategia en todos los frentes, bilateral, multilateral, en todos los lugares. Yo como boliviano, francamente, no me gusta que Chile tenga 2 cardenales y medio, uno ya pasó de 85 años, creo que ya no tiene voto, en el Vaticano, tiene 2 y medio, bueno, 3, pero uno que ya no vota. Nosotros solo tenemos 1. Yo no elijo, me gustaría tener uno más. Por suerte un papa que conoce No, claro, no, vino y yo espero que hubiera bichado algún hito para invitarnos. Hay una paradoja, don Tuto Quiroga. Usted, nosotros conocemos que hace todo este recorrido internacional, usted tiene una carrera académica aprobada por demás, etcétera, entonces evidentemente a esos espacios es a donde un expresidente va a asistir. Usted en esos espacios internacionales ha hecho muchísimas denuncias clarísimas contra el gobierno de Evo Morales en varias oportunidades, de hecho alguna denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, presentada personalmente por Tuto Quiroga. ¿Cómo se aborda ahora esta situación? Es decir, se ha puesto por delante, todos los bolivianos hemos puesto por delante el tema del mar. Parte de poner por delante el tema del mar, y usted lo sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros, es mostrar estabilidad pues también en un país. Entonces, ¿cómo en adelante es el comportamiento de Tuto Quiroga en esos escenarios internacionales? ¿Se baja un poco la tensión con el gobierno? Lo que no quiero que usted va a dejar de ser opositor, no le estoy diciendo eso, sino cómo es a partir de esta reunión Tuto Quiroga en escenarios internacionales. Yo creo que es un error garrafal que yo jamás cometería el pensar que es incompatible defender la democracia, la libertad, la justicia dentro de Bolivia y defender la justicia y la adherencia al derecho de la demanda marítima fuera de las fronteras. No lo es, más bien es consistente, más bien es coherente. Yo te digo más bien que es lo contrario, es lo que es inconsistente. Aquellos que abogan, como el gobierno actual, por la justicia y el respeto al derecho afuera, mientras lo pisotean aquí adentro, están siendo inconsistentes. Yo no. En el debate, yo seguí muchísimo la campaña electoral en octubre del año pasado. Usted dice que como el gobierno es autoritario, antidemocrático, que no garantiza la libertad de expresión a sus ciudadanos, y cómo va a exigir que respeten los derechos ante la Haya. ¿Esta afirmación cambia, don Tuto Quiroga? No cambia. ¿Por qué? Lo peor es pensar que si uno defiende el mar es del MAS. No, uno puede perfectamente. Porque estamos hablando de una política de Estado. Claro que sí, en el tema del mar. Pero y cuando a Leopoldo Fernández... Diseñada por el gobierno de Evo Morales. No. Esa política de Estado que estamos yendo a la Haya con... Por favor, lee lo que dice la demanda. Es por el trabajo que se ha hecho a lo largo del último siglo. Si algo ha quedado claro, es que los argumentos para ir a la Haya a demandar la promesa incumplida es porque una y otra vez a lo largo de los años se ha trabajado. Y la pregunta, perfecto, segundo, la gente me pregunta eso que dices, ahora el gobierno fue a la Haya. Qué bien, a mí me he preguntado, ¿por qué no fue usted? Por la misma razón que no tenía iPad y que no tenía iPhone, porque no había. La evolución del derecho internacional, si lees y revisas, ha llevado a que la teoría de promesas incumplidas y derechos expectaticios generados en un país por promesas y documentos de otro que no se cumplen, se empieza a abrir una ventana jurídica en La Haya a partir de hace 8, 9, 10 años. La primera vez que yo leí un documento
hablando de esta posibilidad fue Ramiro Orías, que trabajó conmigo, escribió el 2005, tú debes tener el documento. El pensar de que otros no queríamos mar y este gobierno sí, y que tenemos que poner de lado las diferencias, debilita. Si justamente lo que fortalece una política de Estado es que pensamos diferente en temas domésticos, estamos en riberas opuestas en el tema político y estamos de acuerdo en esto, eso le da valor, porque lo que está sugiriendo debilita la causa marítima. Decir, como estamos avanzando el tema del mar, pongamos en suspenso todo, porque es caer en lo que le estaban diciendo a los potosinos. Tienen una demanda justa, llena de dignidad, llegaron acá y para descalificarlos, no, si protestan contra el gobierno pidiendo que le cumplan promesas, que es lo mismo que pedimos en La Haya. Ojo, pedimos en La Haya que nos cumpla promesas, Potosí pidió exactamente lo mismo y querer descalificarlos diciendo que están ayudando a Chile es un error, no hagamos eso. Concluyo con esto. Dos cosas que hay que tener muy claras. Todos los bolivianos, del primero al último, del gobierno, del oficialista más dedicado al MAS hasta el opositor más recalcitrante, todos queremos apoyar en la causa marítima y romper el enclaustramiento marítimo. Pero por favor no pensemos que eso tiene que ser hecho a costa de embargar nuestras voces y nuestras críticas en otros temas, que eso haría daño, porque créeme que los jueces de La Haya que están ventilando esto, o el Papa, no va a cambiar de criterio porque tengamos diferencias en manejo de política económica, en lucha contra el narcotráfico, no, porque sería dejar de ser democracia vibrante con diferencias. Y claro Otra pregunta, en esta reunión que han tenido los 5 presidentes con el presidente Evo Morales, ¿se tocó otro tema no, fuera del mar? Aquí están todas las anotaciones, son mis chanchullos de lo que yo decía, se ha hecho muchas sugerencias y tú preguntabas de otras acciones. Yo creo que hay que ser cuidadoso en ese frente, porque si algo he aprendido yo es que guerra anunciada no mata moros. Si uno dice, por ejemplo, si yo vengo acá a decirte he conseguido una reunión en tal lugar para hacer esta explicación, te garantizo, tu programa lo monitorean en Chile, estoy seguro, y al día siguiente van a pedir la misma reunión y por ahí se nos adelanta. No, claro que sí. A ver, no olvidemos, ¿por qué les ha dolido tanto el tema del Papa? No lo esperaba. Porque se fueron, sabían perfectamente que el Papa ha decidido tomar parte y buscar que se solucionen problemas que parecían insolubles de larga data. Cuba, Estados Unidos. ¿Tú hubieras pensado que el Vaticano, estuvo unos meses el Papa y logró algo que en 50 años no se podía, que se restablezcan relaciones diplomáticas y se haga diálogo? Por eso cuando el Papa llega acá y dice la frase que él la dice, que la tengo, creo que todos ya la han visto suficiente, si quieren la muestro una vez más, el minuto 41 más importante de la reciente historia de Bolivia. Pero ¿qué dice el Papa? Dice el desarrollo de la diplomacia con los países del entorno. Habla de diplomacia, países del entorno, diálogo franco y abierto. Chile se toma esa parte. El remanido discurso dice relaciones. Un momentito, leamos toda la frase. No es el diálogo para charlar de la luna, del sol o del fútbol o de la Copa América. Pero claro, nosotros no hemos roto las relaciones porque no nos gusta es el diálogo franco y abierto de los problemas. Y para que no crean que estaba haciendo una referencia a los camiones de Arica o al tema del Silala o a cualquier otro tema, dice, es indispensable y estoy pensando con la pausa de 4 segundos en el mar, más clarito agua. Y luego dijo que la solución debe ser, la describe, el credo que dijo en la catedral, C-R-E-D, C compartida, R razonable, E equitativa, D duradera. Lo que tenemos hoy con Chile es unilateral, no compartido, como dijo el Papa. Lo que tenemos hoy con Chile es irracional, no es razonable, es injusto, no es equitativo, y es insostenible, no es duradero. Esta frase, esta visita y todo lo que dijo después, en el avión de retorno, donde he felicitado a una colega tuya, Priscila Quiroga, de Cadena A y del Deber, que son periodistas, son objetivos, pero hicieron, claro, si le hubieran preguntado, Papa, ¿qué tal le cayó Quito? No, pues le preguntaron lo que nos interesaba. Y Chile, ojalá, aquí tengo la respuesta entera de lo que dijo en el avión, fue larga. Ojalá que la lean. Claramente hizo mención a conversaciones con el cardenal Errázuriz, yo sé que hablaba mucho del tema con el cardenal Terrazas, ha dicho con esta elegancia jesuita, cuando le preguntan si es justa la causa de Bolivia,
usa la negación y el prefijo negativo, ¿no? Dice, no es injusta, lo cual quiere decir que es justa. Y habla de que el año 61, porque por eso es importante saber que es algo por lo cual Bolivia ha luchado siempre. El año 61, don Evo Morales y yo teníamos un año tenía yo. Y ya el Papa había visto un dibujo de Bolivia, preguntó ¿cuántos departamentos? 9, 10, dijo. 10 estrellas y el mar. Y le quedó eso claramente y habló y describió con lujo de detalles. Claramente conoce este tema, está comprometido y ojalá que Chile deje de descalificar al Papa, deje de estar confundido y aproveche esta oportunidad. Me tengo que ir a un corte, don Tuto Quiroga, volvemos con usted. Quiero hacerle otras preguntas sobre su especialidad, el tema de economía. Quiero hablar de eso con usted. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Esta noche estamos con la grata visita del expresidente Jorge Tuto Quiroga.